¿Se puede ver? Sí, doctora, Sí, sí. doctora. Bien. Como les decía, hoy vamos a ver todo lo que se refiere a lo que significa la oxigenoterapia y los métodos de administración que van a ser utilizados en diferentes casos que se requiera. Vamos a ver de los casos más simples a los casos más complejos, ¿sí? Bien. Partimos de lo que va a significar para nosotros conocer definiciones básicas para poder entender a lo largo del tema de lo que estamos hablando, ¿no? El primer término, obviamente, es en relación a lo que significa la oxigenoterapia, pues está definida como una modalidad terapéutica que va a pretender aumentar esa cantidad o esa presión con la que va a llegar el oxígeno hacia la sangre. Estamos hablando hacia la sangre arterial, lo que se traduce en la presión arterial de oxígeno, ¿no? A través de un aumento de la concentración del oxígeno en el aire que normalmente nosotros respiramos. A esto se llama fracción inspirada de oxígeno o llamada también FiO2, ¿sí? Esto es importante que lo tomen en cuenta porque son términos que lo vamos a manejar a lo largo de esta disertación. Otro término importante es la hipoxia o disminución de la disponibilidad de oxígeno en los alveolos o en los tejidos. Es decir, que la cantidad de oxígeno que normalmente se lo considera como un parámetro normal, que es arriba de 90, va a estar en una cantidad más baja y obviamente no va a poder ser un factor que pueda satisfacer las necesidades del organismo. Entonces estamos hablando en un estado de hipoxia. En cambio, la hipoxemia ya estamos hablando a otro nivel un poco más, podríamos decir, más profundo en relación a lo que significa la disminución de la presión arterial de oxígeno. Estamos hablando de la presencia de oxígeno en la sangre arterial, ya no solamente lo que está a nivel de alveolos o tejidos, sino en la sangre circulante. Por lo general, a esto se lo define como hipoxemia cuando la presión arterial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio, ¿no? O una saturación arterial de oxígeno que va a ser menor a 90. Fíjense que estamos tomando aquí dos diferentes términos, presión arterial de oxígeno y saturación de oxígeno. Entonces, no podemos confundir estos dos términos y tampoco sus referencias de parámetros para poder identificar este nivel de hipoxemia, ¿sí? La saturación de oxígeno, ¿qué expresa? Pues va a expresar la cantidad de oxígeno que se combina con la hemoglobina para formar la oxihemoglobina, ¿no? Que es la que va a transportar prácticamente, y sabemos esto, que es el gran transportador de oxígeno hacia los tejidos y obviamente a través de la hemoglobina. Esta saturación de oxígeno se indica que es una medida relativa, no absoluta, ya que puede cambiar de acuerdo a la edad, al lugar donde se va a medir. Por ejemplo, no va a ser igual en adultos mayores o en niños, o también en el área, por ejemplo, La Paz en relación a Santa Cruz, va a variar bastante en relación a la presión o al ambiente en que se va a desarrollar esto, ¿no? Entonces se tiene que tomar en cuenta también estos aspectos. Otro aspecto importante, ya para empezar a hablar de lo que realmente es la oxigenoterapia, pues es que recordemos un poquito el proceso de la respiración. ¿Cómo iniciamos nosotros este proceso? Pues obviamente es un proceso donde nosotros estamos inspirando y expirando el oxígeno, ¿no? Un proceso que prácticamente es natural, es algo que se lo lleva a cabo a veces de forma inconsciente, donde la inspiración es un proceso donde los músculos del tórax se van a abrir, se van a expandir, el diafragma se va a contraer y cuando estamos en el proceso de la expiración pasa todo lo contrario, ¿no? Los músculos se van a relajar y obviamente el diafragma
también se va a subir, ¿no? En este caso, que estamos hablando de lo que es la inspiración y la expiración, obviamente estamos haciendo referencia a un término que nosotros lo conocemos como la respiración, ¿no? Y en este proceso de inspiración y expiración, estamos nosotros intercambiando el oxígeno con el CO2 y de forma tan rápida y obviamente tan sistemática se hace el intercambio a través de los tejidos. Pero esto no termina ahí, tenemos que reconocer otros términos que son importantes. Hay dos tipos de respiración. De repente nosotros creemos que solo es una, ese intercambio de oxígeno y CO2. Sin embargo, hay una subdivisión que la tenemos que reconocer, la respiración externa y la respiración interna. La respiración externa hace referencia al proceso por el cual el aire que se encuentra en el ambiente es llevado a la vía aérea inferior hasta los alvéolos, y este proceso de entrada de oxígeno y la llegada hasta los alvéolos, y obviamente después su eliminación del CO2, se llama respiración externa, ¿sí? En cambio, la respiración interna es el proceso por el cual el oxígeno va a ser llevado ya desde los alvéolos, desde ese proceso que va a haber una combinación con la sangre, desde la membrana alveolar, va a llegar a la circulación sanguínea para luego ser transportado hacia los tejidos. ¿Por qué estamos haciendo mención de estos dos términos? Porque el paciente puede presentar lesiones o alteraciones patológicas a nivel de las vías respiratorias altas, o también puede haber algún tipo de alteración patológica que puede comprometer la circulación, o puede haber alguna alteración a nivel alveolar que va a impedir que se llegue a concluir todo el proceso de la respiración interna. Entonces, todos estos dos factores puede alterar en lo que el paciente va a requerir de oxigenoterapia, ¿no? Entonces, son dos factores importantes que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, también es importante tomar en cuenta que la cantidad de volumen de aire que generalmente nosotros introducimos en una respiración normal llega a unos 500 ml como rango normal. Sin embargo, estos 500 ml está calculado en una fórmula que dice que es de 5 a 7 ml kilogramo peso, ¿no? Para saber más o menos la cantidad de volumen tidal que este paciente va o requiere o tiene de capacidad en cada respiración. Pero fíjense que parte de estos 500 ml, 150 quedan en espacios muertos, es decir, que no entran al proceso de respiración interna, ¿no? Porque se quedan en espacios muertos, como por ejemplo hacia la parte respiratoria alta, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos calcular prácticamente el volumen por minuto que cada uno de nosotros respira, es decir, que consideramos la frecuencia respiratoria, que sabemos que es de 14 a 20 respiraciones por minuto, y tomamos como un rango básico que es 14 respiraciones, podremos nosotros calcular el volumen por minuto que un paciente tiene, por ejemplo, en lo que es la cantidad de oxígeno. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? 500 ml, que es el volumen tidal, el volumen de aire que introducimos en una respiración normal, por las 14 respiraciones que tiene el paciente en un minuto, y nos da 7.000 ml. Entonces, 7.000 ml de aire inspirado en el paciente es que va a tener en un minuto cada uno de nosotros, si estamos dentro del rango que estamos calculando de 500 ml. Esto es importante, ¿por qué? Porque de acuerdo a esta capacidad se valora si el paciente tiene una buena capacidad de volumen dentro de los pulmones, o de repente esto ha perdido de repente por una fibrosis o alguna alteración, ¿no? Ahora, cuando esto disminuye y baja a parámetros bastante bajos, por ejemplo, menos de 300, 200, cuando no hay una capacidad suficiente, pues sabemos que este oxígeno, que es esencial para varios órganos blancos, pues van a ser los más susceptibles a sufrir algún tipo de alteración o incluso destrucción o muerte celular, ¿sí?
Y dentro de estos órganos, pues tenemos que mencionar el cerebro, las glándulas suprarrenales, el corazón, los riñones, el hígado e incluso los órganos de la visión, ¿no? Entonces, por eso es importante que consideremos la oxigenoterapia, cómo administrar al paciente y obviamente en qué consiste, ¿sí? Para hablar de la oxigenoterapia, ahora tenemos que partir de hablar de el oxígeno. ¿Qué es el oxígeno? El oxígeno, si bien es una presentación en forma de gas, es considerado como un fármaco, ya que como cualquier otro fármaco tiene sus indicaciones, efectos, su mecanismo de acción, y obviamente esto tiene que ser dosificado, ¿no? Entonces, incluso se considera que el oxígeno es el fármaco más utilizado en campo de la medicina, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos pacientes reciben solo desde unas puntitas nasales hasta, por ejemplo, una ventilación mecánica, ¿no? Entonces, esto tiene que ser dosificado y prescrito de forma precisa. Este gas, este elemento, tiene ciertas características que nosotros lo vamos a mencionar. Hace rato habíamos hablado de la fracción inspirada de oxígeno, ¿no? Que es la FiO2. Pues la FiO2 hace referencia a un 21% de todo lo que es el componente de lo que es el aire, es un 21% que nosotros recibimos de oxígeno. El resto de porcentaje, si ustedes se fijan, incluso en un 76% está el nitrógeno, ¿no? Que es en mayor concentración en el aire ambiente que nosotros respiramos. Y de esto solo es el 21% de oxígeno que nosotros vamos a tomar de ese aire inspirado, ¿sí? Este gas es incoloro, inodoro, insípido, y es importante que nosotros volvamos a mencionar que su concentración al aire ambiente, ahora, por ejemplo, ustedes sentados ahí frente a su computadora, el papá mirando la televisión o haciendo otra actividad, sus hermanos y demás, todos estamos teniendo una fracción inspirada de oxígeno al ambiente del 21%. Pero si en casa, por ejemplo, tenemos algún familiar que es dependiente de oxígeno y ya está recibiendo un oxígeno suplementario, pues ese 21% ya ha empezado a subir. Y esto empieza a subir dependiendo del tipo de dispositivo que este paciente va a necesitar, ¿sí? En ese sentido, si sabemos que tenemos estas características, también tenemos que ver que si bien tenemos oxígeno en el ambiente, en el aire, también tenemos en el área hospitalaria oxígeno de forma concentrada, ¿no? Y este oxígeno, para administrar en el entorno médico, en un centro hospitalario, pues tiene presentación en estos tanques, balones de oxígeno que se llaman, que van a tener diferentes volúmenes y capacidades de acuerdo al sector o al tipo de paciente que se va a tratar con esto, ¿no? Entonces, no solamente es para dar apoyo a este tipo de pacientes dependientes de oxígeno, sino también que se utiliza como apoyo, por ejemplo, en el área quirúrgica, cuando se está utilizando los anestésicos, por ejemplo, y se va a unir en realidad con este tipo de gas, ¿no? Al paciente se le va a administrar oxígeno. Por tanto, este oxígeno debe prescribirse, pero fundamentado en una razón válida y debe administrarse de forma correcta y segura como cualquier otro medicamento. De ahí que es importante que nosotros reconozcamos que hay mecanismos fisiopatológicos que van a llevar a una disminución de la cantidad de oxígeno en el organismo. ¿Cuáles son esos mecanismos fisiopatológicos? Pues podemos mencionar las alteraciones de la relación ventilación-perfusión, como por ejemplo se da en los casos de neumonía, pacientes que tengan estados de o presenten un neumotórax, atelectasias, obtengan una embolia pulmonar. Ese tipo de pacientes, pues de repente tienen una alteración en la ventilación-perfusión y van a necesitar apoyo de oxígeno. Pacientes que están en estados de hipoventilación, que pueden ser con lesiones a nivel del sistema nervioso central o puede ser a nivel del sistema, o pueden tener manifestaciones de tipo periférico, ¿no? Hay también otros mecanismos fisiopatológicos como la disminución de la difusión alveolo-capilar. ¿En qué casos va a haber este tipo de alteración? Cuando estamos hablando de un síndrome de distrés respiratorio agudo y también en un edema
pulmonar, ¿no? Cortocircuitos extrapulmonares, aquí estamos hablando de pacientes que tienen cardiopatías congénitas, que son bastante frecuentes en pacientes adultos, por ejemplo, adultos mayores, pacientes con insuficiencia de distribución, por ejemplo, los que presentan anemias severas o están en estados de shock, por ejemplo, o alteraciones de la captación, quienes presentan este tipo de alteraciones fisiopatológicas, pues aquellos que han sufrido una intoxicación por CO2, por ejemplo, que han estado en incendios, han aspirado gran cantidad de humo, son estos pacientes que van a presentar este tipo de lesiones. Disminución de la fracción inspirada de oxígeno. Esto de forma normal, sin necesidad de tener ninguna alteración patológica, lo que se llama generalmente el mal de altura, ¿no? Uno que viaja de Santa Cruz a La Paz, pues va a tener este tipo de disminución de la fracción inspirada de oxígeno por el nivel de presión que se detiene en ese tipo de ciudades. Entonces, fíjense que hay un montón de patologías que van a hacer que se requiera la administración de oxígeno. Ahora, esa alteración, esa disminución de oxígeno en el organismo, ¿cómo se manifiesta? Pues hay signos y síntomas de hipoxemia que son bastante fáciles de identificar y que nos van a guiar prácticamente a detectar este problema y obviamente instalar un tratamiento, ¿no? Y esto generalmente es por afectación de sistemas. En el sistema nervioso, por ejemplo, cuando no llega la cantidad suficiente de oxígeno, pues el paciente va a empezar a estar agitado, un poco confundido, y va a empezar luego a estar letárgico, omnibulado, va a estar un poco más somnoliento. Esos son los signos a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué pasa a nivel cardíaco cuando hay un estado de hipoxemia? Pues primero, de forma leve, cuando el paciente no está muy mal, empieza a presentar taquicardia, puede haber extrasístoles e incluso puede tener hipotensión. Pero cuando esto ya es muy severo, cuando la falta de oxígeno es bastante grave, pues hay bradicardia, puede haber también una hipotensión, pero una hipotensión más marcada. A nivel respiratorio, a un sistema respiratorio con características que prácticamente se las pueden observar a una inspección clínica rápida, la disnea, es decir, la dificultad para poder introducir el aire, para poder respirar, la taquipnea, que es el aumento del número de respiraciones que va a tener el paciente mayor a lo que es el rango normal, es decir, mayor de 20. Va a haber un aumento del trabajo respiratorio y aquí estamos hablando de la utilización de músculos accesorios, por ejemplo, una retracción intercostal, una retracción diafragmática bastante notoria, la sibilancia, es un esfuerzo que el paciente va a tratar de realizar para introducir el aire, ¿no? Ya cuando el paciente está mucho más deprimido, con bastante déficit de oxígeno, pues aumenta la disnea, ¿no? Los signos son mucho más notorios y obviamente este paciente puede pasar de una taquipnea a una bradipnea e incluso puede entrar en un paro respiratorio, ¿no? Ahora, si analizamos de forma laboratorial, es decir, los gases arteriales después de una punción arterial, pues el parámetro que nos va a indicar en un paciente que está con disminución de oxígeno en su organismo, pues es la presión arterial de oxígeno, ¿no? Y su rango va a ir bajando, que generalmente es arriba de 80, va a ir bajando de 80 hasta llegar a 60, y ahí estaríamos calificándolo como una alteración leve. En relación a la presión arterial de oxígeno, pero ya en un estado severo, esto va a estar menos de 60, ¿no? Y fíjense que el rango normal de la presión arterial de oxígeno está entre 80 y 100 milímetros de mercurio, ¿no? Eso es la presión de oxígeno que está presente dentro de la sangre. Y eso solamente lo podemos ver a través de un laboratorio que es la gasometría arterial. Y en relación a la piel, pues hay frialdad, palidez y después cuando el tiempo que ha sido más prolongado en relación a la falta de oxígeno, vamos a poder observar recién la cianosis. Fíjense que la cianosis no es un signo
temprano, es un signo tardío, o sea que te está hablando que ese paciente ha estado mucho tiempo con falta de oxígeno, ¿no? Entonces, generalmente uno dice cuando lo ve al paciente con labios azulados, cianóticos o lechos unguiales cianóticos, dice, uy, le falta oxígeno. Sí, le falta oxígeno, pero ya le falta desde hace mucho, mucho rato y este paciente no a nadie lo ha observado ni han visto con rapidez este signo, ¿no? Desde la frialdad y la palidez para poderlo detectar. Entonces, ¿en qué casos está indicado la oxigenoterapia? Pues está en estados de hipoxemia aguda o crónica o cuando la saturación está menos de 90%. En alteraciones en la difusión de los gases en la membrana alveolo-capilar, condiciones que incrementan la demanda de oxígeno, en la disminución del trabajo miocárdico respiratorio, es decir, puede ser en infartos agudos de miocardio, por ejemplo, traumas severos, estamos hablando de TEC graves, TEC moderados, intervenciones quirúrgicas, especialmente cuando están post-recuperación de la anestesia, pacientes intoxicados cuando no tienen control del patrón respiratorio, pueden estar en un estado de depresión respiratoria, o cuando un paciente ha entrado en un paro cardiorrespiratorio y se necesita realizar, por ejemplo, una reanimación. Entonces, está indicado en estos casos la oxigenoterapia. Ahora sí, teniendo estas bases sobre lo que es importante en relación a lo que es el oxígeno y cuándo utilizarlo, pues hablamos de la oxigenoterapia. Habíamos dicho ya al inicio que la oxigenoterapia es la administración de oxígeno a concentraciones mayores que la del aire ambiental. Entonces, si esto nos está diciendo concentraciones mayores, estamos hablando mayor al 21%. Y esto tiene un objetivo, es tratar o prevenir los síntomas y las manifestaciones clínicas de hipoxia que lo habíamos visto hace rato, de leve a severa, ¿sí? Y aquí hay que tomar en cuenta dos términos. No es lo mismo oxigenar que ventilar. Son dos términos y dos procesos completamente diferentes. Oxigenar es suministrar una determinada cantidad de oxígeno, es decir, de FiO2 al paciente, por sistemas como por ejemplo máscaras, puntas nasales, donde el paciente por sí solo va a poder adquirir ese oxígeno, es decir, está consciente, tiene automatismo respiratorio y lo puede hacer. En cambio, cuando hablamos de ventilar o ventilación, es mover un determinado volumen de aire a través de una presión, a través de un circuito que se llama la ventilación mecánica, para poder llegar hasta el paciente y hacer que ese oxígeno entre dentro del paciente y llegue hasta los alvéolos y se perfunda a nivel de la sangre hacia los tejidos. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? Entre lo que es oxigenar y ventilar. En ambas situaciones, obviamente, vamos a utilizar el oxígeno, pero no en las mismas concentraciones. De ahí es que nosotros tenemos que recordar que los objetivos que perseguimos de forma general es con la oxigenoterapia tratar la hipoxemia, disminuir el esfuerzo respiratorio y disminuir la sobrecarga cardíaca. Estos tres objetivos son tan fundamentales porque son los que van a guiar el hecho de cómo yo voy a utilizar este tipo de tratamiento en los pacientes, ¿no? Prácticamente esto es pregunta de examen, por ejemplo, ¿no? Así que tómenlo muy en cuenta. Ahora, si la finalidad de la oxigenoterapia es aumentar el aporte de oxígeno a los tejidos, obviamente tenemos que considerar que es indispensable que el aporte ventilatorio se complemente ¿con qué? Con una concentración normal de hemoglobina. Es decir, que no vale o no sirve administrar oxígeno a un paciente en un estado de anemia donde sus niveles de hemoglobina están tan bajos y no tenemos quienes lleven ese oxígeno. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer primero? Reponer la cantidad de sangre que ese paciente necesita para que lo que yo le voy a administrar oxígeno sea obviamente compensatorio y sea de utilidad, ¿sí? Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es que se tenga que conservar o mejorar el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo tisular en un paciente.
Porque si un paciente no tiene un flujo adecuado, no tiene un buen gasto cardíaco, pues de nada sirve tampoco darle un gran aporte de oxígeno si no hay quien conduzca ese oxígeno hacia los tejidos. Por tanto, va a ser importante mejorar la presión arterial, por ejemplo, del paciente, ¿sí? ¿Cuál será el efecto deseado? Pues obviamente es aumentar esa presión de oxígeno a nivel de los alvéolos y que de cierta forma se disminuya el trabajo respiratorio, el trabajo del miocardio, y así se va a mantener una presión arterial de oxígeno definida que garantice la perfusión a órganos blancos, ¿no? Y que no haya lesión ni muerte de esos tejidos. Por tanto, ustedes tienen que saber que las fuentes de suministro de oxígeno en los centros hospitalarios son de dos formas. Uno es a través de una central de oxígeno, como ustedes ven acá y han debido ver en algunos hospitales, los tienen empotrados en la pared y tienen una red como un banco de oxígeno de donde se distribuye el oxígeno hacia las salas, ¿no? O sea, no vemos los tubos, simplemente se conecta y se empieza a suministrar el oxígeno hacia los pacientes a través de lo que ya nosotros conocemos, los dispensadores o los manómetros de oxígeno que nos van a ayudar a esa distribución. Entonces, este sistema es el mejor. ¿Por qué? Porque te da una alerta de que si no hay oxígeno y automáticamente se va cambiando. En cambio, en muchos también de nuestros hospitales contamos con los cilindros de oxígenos que en la época de COVID, por ejemplo, han sido bastante escasos y se los manejaba para poder tratar de conseguir y llevar el oxígeno, por ejemplo, a los domicilios, ¿no? Sin embargo, muchos de los hospitales también cuentan con este tipo o forma de distribuir el oxígeno. Lo importante de esto es que tiene que colocarse en un lugar adecuado, que no se caiga, porque si se cae puede explosionar y puede causar bastantes oxígenos por la presión con que se encuentra acá, ¿no? Entonces tiene que ser de un manejo bastante cuidadoso, ¿sí? Ahora, además de tener y contar de esa forma con el oxígeno, también necesitamos para administrar el oxígeno a los pacientes los sistemas de humidificación del oxígeno. Es decir, nunca se administra oxígeno seco, siempre tiene que tener una humidificación, ¿sí? Es importante que nosotros vemos acá estos botellones que están conectados aquí a los flujómetros que se llaman de oxígeno, que están conectados al oxígeno y tenemos acá a través de una perilla estos botellones que se llenan de agua destilada o solución agua destilada, ¿sí? Para poder, o agua estéril simplemente, para poder humidificar ese oxígeno. Fíjense cómo aquí lo humidifica. El oxígeno seco seca las mucosas y puede producir epistaxis en los pacientes. Por eso siempre debemos ser cuidadosos de administrar este tipo de medicamento o gas siempre humidificado, ¿sí? Entonces, los humidificadores de forma convencional que ustedes están viendo acá, para aquellos dispositivos de bajo flujo o alto flujo también pueden ser usados, son de esta forma, ¿sí? También tenemos otro tipo de humidificadores que se llaman humidificadores de cascada, donde incluso se va a controlar la temperatura. Estos se utilizan en los ventiladores mecánicos que van a utilizar estos pacientes, ¿no? En aquellos humidificadores que el paciente necesita para las nebulizaciones, por ejemplo, ¿no? A la vez humidifican el oxígeno y a la vez están dando a una temperatura adecuada, no muy frío, para que el paciente pueda de repente recibir estas micropartículas y pueda humidificar esas secreciones a través de lo que va a recibir ese oxígeno. Como digo, son más específicos de los ventiladores mecánicos. Ahora, ¿cuáles son los principios para usar este gas? Pues el oxígeno, al ser considerado, que habíamos dicho, como un medicamento, tiene 5 principios fundamentales. Otro 8. Pregunta de examen. Debe ser dosificada, debe ser de forma continua, debe ser controlada, humidificada y temperada. Temperada, ya les he dicho que es más en lo que es ventilación mecánica, ¿no? Porque en las otras formas, pues no
No se puede controlar la temperatura, es aire ambiente y a temperatura ambiente, nada más. El estado, otro aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta es que el estado del paciente, su severidad, el cuadro y las causas de hipoxemia van a ser aquellos que van a determinar qué método de administración de oxigenoterapia se va a utilizar. Y estamos partiendo nuevamente de los signos de dificultad respiratoria que acá lo dice de forma bastante clara. Cuantos más signos tenga el paciente y más severos sean estos, pues los dispositivos que vamos a utilizar van a ser dispositivos que van a ofrecer mayor cantidad de fracción inspirada de oxígeno del paciente y la concentración y la presión también va a variar, ¿no? Entonces, si mi paciente presenta aleteo nasal, mi paciente está con una tos, está con sibilancias o estertores, está inconsciente, está ansioso o el paciente está ya con adormecimientos de miembros superiores o inferiores porque no está haciendo un buen intercambio, está reteniendo CO2 o de repente está eliminando bastante CO2 y está reteniendo oxígeno, tengo que ver de qué se trata, de qué problema está o cursando este paciente. De acuerdo a estos signos de dificultad respiratoria que tenga el paciente y de acuerdo a la agrupación que yo haga para determinar la patología por la cual está recurriendo este paciente a una atención, pues vamos a hacer la administración del oxígeno, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que los flujómetros de oxígeno llegan hasta 10, 12 litros como máximo, ¿sí? Por eso y por estas razones nosotros vamos a identificar que los tipos de administración de oxígeno a través de este flujómetro van a realizarse dependiendo del tipo de que nosotros vamos a manejar de pacientes. Por ejemplo, en pacientes inconscientes, donde hay una obstrucción de la vía aérea, y es necesario hacer una apertura de esta vía aérea, es decir, con simple movimiento de levantar la mandíbula o hacer a un lado la lengua o quitar algún material que está obstruyendo, como por ejemplo secreciones a través de la aspiración de secreciones, podemos abrir la vía aérea y hacer que entre oxígeno hacia el paciente. Caso contrario, por más que le pongamos nosotros un dispositivo como el ambú y demás, pero si no he despejado vías aéreas, prácticamente ese oxígeno no va a ingresar, ¿sí? Entonces es importante que tomen en cuenta que para abrir una vía aérea, lo que les estoy diciendo puede ser manual, levantar el mentón, aspirar las secreciones o simplemente colocar una cánula orofaringea, que estamos hablando de la cánula de Mayo o Guedel, son esos nombres que tienen estas cánulas. Y estas cánulas son tan fáciles de colocar que nos van a ayudar a que la lengua, que generalmente cuando el paciente está inconsciente cae hacia atrás y tapa la vía aérea, nos va a ayudar a que esto se mantenga en una posición y se despeje la vía aérea, ¿no? Pero esto solamente podemos utilizar en pacientes inconscientes. Caso contrario, puede provocarles vómito y más bien una broncoaspiración. Pero la clave es saberlo colocar y saber colocar este dispositivo y no colocarlo de esta forma que es de forma incorrecta, ¿sí? Bien. También tenemos no solo las cánulas orofaringeas, sino también las cánulas nasofaringeas que están viendo ustedes acá. No se introduce por la boca, porque de repente tiene el paciente alguna lesión o algún trauma y se introduce por la nariz. Entonces, también nos va a ayudar a tener una vía aérea despejada y evitar especialmente esto o no evitar, más bien nos permita introducir el aire hacia el paciente. Está contraindicado en aquellos pacientes que puedan tener traumatismo de la base del cráneo, por ejemplo, o del macizo facial, ¿no? Solo en esos casos no se va a utilizar este tipo de dispositivo. La forma de medir es esta, para luego hacer la introducción, porque hay de diferentes tamaños. Ahora, cuando se está con hipoxemia, hay 3 situaciones que el paciente va a presentar.
Puede que esté respirando sin dificultad, pero que no alcanza a llenar el volumen tidal que necesita este paciente. O lo vemos que ya está respirando con dificultad ese paciente, que está utilizando músculos accesorios, que hay mucho esfuerzo respiratorio, o vamos a tener pacientes que prácticamente ya no respiran, no hay ningún tipo de movimiento. En cada caso, tenemos que actuar de una forma rápida, especialmente en estas dos, y reconocer qué tipo de dispositivo se le va a proporcionar al paciente, ¿no? Entonces, de acuerdo al nivel de hipoxemia que tenga el paciente, y además le hayan podido hacer un laboratorio de gasometría arterial y vean en qué parámetros se encuentra la presión arterial de oxígeno, ustedes van a determinar qué tipo de terapia van a realizar y van a emplear en este paciente. Es decir, el laboratorio de una gasometría arterial donde me va a dar los resultados de la presión de oxígeno más la situación del paciente en cualquiera de estas tres, yo voy a poder definir el dispositivo que voy a utilizar. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son esos dispositivos? ¿Cuáles son esos sistemas? Pues hay sistemas de dos tipos, los de alto flujo y los de bajo flujo. E incluso tenemos los mixtos que les voy a mostrar al final. Los dispositivos de bajo flujo son aquellos que van a aportar una cantidad de oxígeno donde el paciente, además de lo que él está respirando de forma consciente, lo van a también combinar con el medio ambiente, ¿sí? Estos dispositivos de bajo flujo no aseguran niveles estados de la fracción inspirada de oxígeno. ¿Por qué? Porque se está combinando con el aire ambiente, ¿sí? La FiO2 puede cambiar y va a cambiar dependiendo del tamaño del reservorio, es decir, del dispositivo que van a utilizar para el paciente, porque hay de pequeños, medianos y grandes, ¿no? Del flujo de oxígeno que ustedes le van a dar al paciente en litros minuto, no son libras, son litros minuto. El flujo de oxígeno se mide en litros minuto. Y también va a depender del patrón respiratorio del paciente. ¿Cuál es ese patrón? ¿Está con taquipnea, con bradipnea? ¿Este paciente está con periodos de apnea? ¿Cuál es su frecuencia respiratoria? Si hay bastante esfuerzo respiratorio. O sea, fíjense que la valoración va a ser muy importante para que yo pueda determinar cuál de estos tipos de bajo flujo voy a utilizar en el paciente. Por tanto, también se dice que en este tipo de dispositivos no es posible controlar la temperatura y la humedad. ¿Cuáles son los criterios de uso de estos sistemas de bajo flujo? El paciente tiene que tener un volumen tidal, o sea, por cada inspiración debe estar entre 300 y 700 ml. Su frecuencia respiratoria tiene que ser menos de 25 respiraciones por minuto. ¿Por qué? Porque si fuese más, ya no utilizo uno de bajo flujo, tiene que ser uno de alto. Por eso es que es como referencia la frecuencia respiratoria menos de 25 respiraciones por minuto. El patrón respiratorio tiene que ser consistente y uniforme, es decir, no puede haber respiraciones de Cheyne-Stokes, de Kussmaul, por ejemplo, que ya me van a exigir ese tipo de respiraciones, sistemas de alto flujo. Estos tres rangos van a hacer o están haciendo que me orienten a escoger que va a ser mi paciente candidato a recibir un oxígeno por el sistema de bajo flujo. Ahora, hay situaciones, como les he dicho, que si el paciente respira sin dificultad, va a responder a lo que le va a hablar el examinador, está consciente, te habla de lo que le está pasando y su patrón respiratorio está entre 12 y 25, lo que hemos dicho hace rato. Son ejemplos para que ustedes puedan darse cuenta que todavía el paciente tiene una buena una mecánica ventilatoria adecuada y no hay ruidos agregados en la auscultación. En ese caso, yo escojo cualquiera de estos sistemas de bajo flujo. ¿Cuáles son? Las cánulas o gafas nasales, o llamadas también puntas nasales, la mascarilla simple y la mascarilla con reservorio.
Aquí estamos viendo como ejemplos la cánula o catéter nasal o punta nasal. Ya hemos dicho en qué tipo de pacientes está indicado. Por ejemplo, muy utilizada en aquellos pacientes para hacer una recuperación posanestésica. Se utiliza mucho en pacientes que van a domicilio y son dependientes de oxígeno y no necesitan grandes concentraciones. El flujo es rápido, si se le pone mayor cantidad de lo que realmente requiere, porque la cantidad para colocar por la cánula nasal es de 1 a 4 litros, o sea, no se puede colocar más de esa cantidad. El dispositivo está creado solo para esa capacidad o esa concentración de oxígeno. Es decir, se le va a administrar de 1 a 4 litros al paciente. Y con cada litro que se va a ir aumentando hacia el paciente, su FiO2 va a ir aumentando en 4,4. ¿Se entiende? Entonces es importante tomar en cuenta este aspecto, que la cánula nasal solamente va de 1 a 4 litros por minuto. Y su fracción inspirada por litro aumentado en FiO2 al paciente es al 4% por litro aumentado, ¿sí? Este dispositivo es muy fácil de utilizar. Es importante que recordemos que siempre tiene que ser un oxígeno humidificado. Y lo que les decía, ¿no? Que la FiO2 por 20, que es la FiO2 al ambiente, el normal, se le va a sumar por cada litro 4. Entonces, esa va a ser su FiO2 del paciente, que prácticamente con oxígeno suplementario va a ir recibiendo. Ahora, tenemos la máscara de flujo libre. En estas máscaras, que también son bastante utilizadas en los hospitales, podemos dar por encima de 5 litros. Es decir, que por esta máscara no puede ir menos de 5 litros. Caso contrario, vamos a ocasionar que el paciente se sienta asfixiado, ahogado y que no llegue la cantidad suficiente de oxígeno. Por esto es importante que acá la cantidad de oxígeno vaya desde 5 hasta 8 litros. Y fíjense, entre 5 y 6 la fracción inspirada aumenta a 40, ya no es 21, y de 6 a 7 al 50% y de 7 a 8 a 60%. Entonces, estas máscaras son buenas, pero no son utilizados en todos los pacientes, por ejemplo, ¿no? No es bastante confortable, no es muy bien tolerada por muchos pacientes porque sienten que los ahoga, se los retira continuamente, les impiden la alimentación, no pueden hablar, sienten que les estorba para poder hablar. Y obviamente no se puede determinar la FiO2 exacta en este tipo de administración, porque por estos orificios escapa el oxígeno y no se sabe si realmente lo que se le está dando el paciente está recibiendo. ¿Por qué? Porque va a depender del estado en el que se encuentra, de la fuerza o de su mecánica respiratoria para poder introducir este aire y poder contabilizar, ¿no? su saturación de oxígeno en el paciente. Y si el paciente tiene traumas o lesiones en la cara, pues obviamente es bastante incómodo. A esto se tiene una alternativa, las máscaras con bolsas de reservorio o las máscaras que van a tener de reinhalación o las máscaras que no tienen reinhalación. En este tipo también se lleva un flujo de oxígeno de 6 a 10 litros. Obviamente sus aportes de estos son mucho mayores y obviamente se garantiza que esta fracción inspirada de oxígeno en el paciente pueda llegar obviamente a ser mejor que de una máscara simple, ¿no? Entonces ahora tenemos de estos en los hospitales y se pueden utilizar, ¿no? Lo importante es saber valorar al paciente cuál es su requerimiento y si realmente va a ser necesario utilizar este tipo de dispositivo. Estas máscaras están indicados en pacientes con necesidades altas de oxígeno. Si se han fijado, podemos llegar hasta 10, 12 litros y esto va a llevar a altas concentraciones cuando el paciente está con una insuficiencia respiratoria grave
y se necesita de repente mantenerlo hasta que reciba una intubación, por ejemplo, el paciente, ¿no? O cuando el paciente está recuperándose de una anestesia donde de repente está siendo difícil su recuperación, entonces se va a utilizar este tipo de dispositivos, ¿sí? O cuando el paciente ya ha sido ventilado a través de un tubo endotraqueal y una ventilación mecánica y se le va a retirar ese tubo y se le va a retirar la ventilación mecánica, también se puede utilizar esto como rescate en este tipo de pacientes. Aquí están viendo cómo es las formas, por ejemplo, la máscara con bolsa de reinhalación. Hay unas perforaciones de oxígeno, pero que no retienen el flujo y donde hay un intercambio también bidireccional con el aire ambiente, ¿no? Del CO2. En cambio, en las de no reinhalación tiene un sistema unidireccional donde prácticamente sale pero ya no ingresa, ¿no? Entonces hay mayor concentración del gas en el paciente donde se va a poder dar mayores concentraciones de oxígeno. Entonces, fíjense, todos los sistemas de bajo flujo son las cánulas de oxígeno, las puntas nasales, la máscara simple o las máscaras con reservorio o sin reservorio o de reinhalación y no de inhalación para que se pueda ofrecer la asistencia a este tipo de pacientes. Espero que no se estén durmiendo, chicos, así que ya nos falta, no una hora, nos faltan minutos para terminar, así que vamos adelante. Los dispositivos de alto flujo de oxígeno, como ustedes están viendo acá, son máscaras, pero estas máscaras llevan un dispositivo y un circuito, si ustedes se fijan acá, de color rosado, que se llaman las máscaras faciales con Venturi. Estas son las Venturi. Entonces, estos Venturi son unos dispositivos que van a permitir la administración de una concentración exacta de oxígeno, no como las otras, ¿no? Y permite que los niveles de FiO2 vayan desde 24 a 50% con una cantidad de litros por minuto que va a oscilar de 3 a 15 litros de oxígeno, es decir, concentraciones mayores de oxígeno que van a llevarte a un mejoramiento de la fracción inspirada de oxígeno, ¿no? Y estos son bastante utilizados y se ha utilizado bastante en este tipo de pacientes con COVID, por ejemplo, porque realmente estos sí han proporcionado la cantidad adecuada de oxígeno que se requería. Entonces, estos Venturi, que son sistemas de alto flujo, son de diferentes colores y estos colores, cada uno de estos tiene una concentración de oxígeno, ¿no? Que como hemos visto en la anterior, puede ir desde 24, 28, 35, 40, hasta el 50% de FiO2 que le va a ir aportando al paciente, ¿sí? Las ventajas, como ya hemos dicho, da una FiO2 constante y definida, puede controlarse la temperatura y humedad del aire inspirado, el paciente se siente más cómodo y tiene la sensación de que realmente está recibiendo cantidades adecuadas de oxígeno. Fíjense, estos son los Venturis de diferentes colores y aquí te están dando las proporciones, ¿no? Hay uno que es el verde, por ejemplo, que te da hasta el 60% de mayor concentración y cada uno, obviamente, a mayor concentración se va a utilizar en esos estados donde hay una hipoxemia bastante severa, ¿no? Que va, por ejemplo, hasta desde los 40, 50, 60%, ¿no? Y esto lo tenemos en nuestros hospitales, la clave es saberlos utilizar y saber cuáles son los beneficios de este tipo de dispositivos. Entre los dispositivos mixtos que utilizan técnicas tanto de bajo y alto flujo, se encuentran las campanas de oxígeno, los tubos en T, las tiendas de oxígeno, que si ustedes ven acá, se utiliza bastante en pediatría, en neonatología, por ejemplo, en los niños que están con algún nivel de hipoxia o hipoxemia, se les asiste con este tipo de ventilación por algunos días, donde el niño se siente cómodo, no se siente sofocado y recibe la concentración adecuada de oxígeno para poder mejorar su estado, ¿no? Los tubos en T, que son dispositivos que se conectan prácticamente a aquellos pacientes que han estado ventilados
y han estado manejadas por una ventilación controlada, es decir, donde ellos no tenían ningún automatismo, y llega un momento en que el paciente empieza a despertar y empieza a tener automatismo, se les conecta lo que se llama el tubo en T. Y el tubo en T es un dispositivo donde el paciente va a poder tomar la cantidad de oxígeno que su organismo necesita y con la fuerza respiratoria que tiene, va a poder introducir. Y una vez que se lo coloca este tubo en T al paciente, se procede a la extubación, ¿no? Se le retira el tubo del paciente ya para que él pueda respirar sin el tubo y de forma más podríamos decir, solo con un apoyo de dispositivos externos, no como este invasivo. La tienda facial es también muy utilizado como el CPAP, por ejemplo, en estos casos de COVID que se ha estado buscando en estos tiempos para dar una mayor concentración de oxígeno a estos pacientes y ayudar a introducir esta cantidad de oxígeno en los pacientes, ¿no? El riesgo es en estos que haya una reinhalación de CO2, pero si se acopla aquí un sistema de Venturi, pues esto puede disminuir, ¿no? Tenemos otras medidas avanzadas de lo que es el aporte o apoyo de oxigenación al paciente en la oxigenoterapia y estamos hablando, por ejemplo, de la bolsa válvula máscara o cuando el paciente está con intubación orotraqueal o cuando, por ejemplo, hay una vía aérea quirúrgica, por ejemplo, la traqueostomía que se va a utilizar en el paciente, ¿no? También van a necesitar apoyo de oxígeno, o sea, no solamente es la bolsa AMBU, y nada más, ¿no? Acá se conecta el oxígeno y se da esa asistencia hacia los pacientes. Entonces, los signos objetivos de ventilación insuficiente, es decir, cuando el paciente ya prácticamente necesita dispositivos más invasivos, como los que hemos visto, es cuando va a haber asimetría en los movimientos del tórax, no hay una buena amplitud de expansión torácica, o auscultamos que no hay entrada de aire en ambos pulmones, no hay el murmullo vesicular, o de repente vemos que la oximetría del paciente está bajando por niveles debajo de 90, 80 y ya nos da una alerta. Entonces, en esos casos utilizamos estos dispositivos que te van a proporcionar una FiO2 del 80 al 100%, ¿no? Y dando, si es utilizando la bolsa reservorio, entre 12 y 15 litros por minuto hacia el paciente. Especialmente cuando el paciente entra en un paro cardíaco, por ejemplo, no hay automatismo respiratorio, se van a utilizar este tipo de dispositivos. Tenemos para pediatría, tenemos para adultos. Lo importante es saber colocar la máscara, saberla fijar bien para que no escape el oxígeno y saber dar las compresiones adecuadas en la bolsa AMBU para que el paciente pueda recibir la cantidad de oxígeno. Ahí estamos viendo las dos formas de sujetar la máscara, ya sea asistiendo uno solo o entre dos personas, ¿no? Lo importante es tener un cierre hermético para que pueda entrar la cantidad adecuada. En los casos de traqueostomía o intubación, por ejemplo, se conectan los AMBUs y esto lo hacen bastante cuando hay o se arruina una ventilación mecánica, un ventilador mecánico, por ejemplo, o se da asistencia por una traqueostomía también. Aquí estamos viendo otra forma de recibir oxígeno el paciente a través de un tubo endotraqueal, pero para acá va a necesitar ser conectado a una ventilación mecánica, ¿no? Acá el paciente puede estar sedado, dormido o ya ir despertando, pero ya cambiándole de modalidad el ventilador. Entonces es importante recordar que la vigilancia de pacientes con oxigenoterapia va a estar basada en que siempre tiene que haber una prescripción médica y esa la hacen ustedes. Ustedes definen cuál es el método y a cuántos litros va a entrar ese oxígeno en el paciente, ¿no? ¿Qué sistema van a utilizar? ¿Quién es su paciente? ¿Qué tipo de concentración necesita? ¿Cuánto va a ser el flujo de litros por minuto? Y si realmente cuentan con el equipo que están ustedes requiriendo para hacer esa administración. Los pacientes deben estar en posición semi-Fowler para mejorar la expansión torácica y obviamente un adecuado ingreso del oxígeno a través del dispositivo.
Es importante que se estimule a este tipo de pacientes. No solamente el hecho de recibir oxígeno va a ser suficiente, sino estimularlos a hacer ejercicios respiratorios, todo lo que se llama la fisioterapia respiratoria, que es en la tos forzada, en inspiración y expiración forzada, y todo esto es importante para complementar el tratamiento que están empleando en este tipo de pacientes, ¿no? Verificar la condición del paciente pre y post administración del oxígeno en relación a los signos vitales. Se supone que tiene que haber una mejoría, la coloración de la piel, ver datos de dificultad respiratoria, realizar laboratorios, por ejemplo, ver el estado de conciencia del paciente, si ha mejorado o de repente necesita otro tipo de dispositivo, cambiarlo, va a ser parte de la vigilancia y la valoración que se va a realizar en estos pacientes. Como todo medicamento, como todo fármaco, pues hay efectos adversos e inconvenientes en relación a la oxigenoterapia. El oxígeno no es un tratamiento inocuo. Se ha comprobado que incluso en recién nacidos que reciben bastante tiempo oxígeno, incluso les puede ocasionar la ceguera, ¿no? Entonces, la oxigenoterapia presenta contraindicaciones específicas, pero puede dar lugar a reacciones adversas y complicaciones. No tenemos que tener, no debemos perder en cuenta que el oxígeno, y así como en muchas patologías pulmonares que puede ayudarlos a recuperar, puede también provocar en otros pacientes que puedan, por ejemplo, complicarse. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen enfermedad pulmonar de obstrucción crónica, la EPOC, por ejemplo, que van a tender a retener CO2 si se les empieza a administrar oxígeno, ¿no? Entonces hay que ver quién es ese paciente. Esta administración de oxígeno puede dar, incluso puede provocar intoxicación. ¿Por qué? Porque puede incluso por la presión que se puede introducir este aire provocar un neumotórax espontáneo. Y esto generalmente se da a través de una ventilación mecánica. Cuando el PIB o la presión que se ha calculado no ha sido la adecuada, se puede provocar este tipo de barotraumas, por ejemplo, en el paciente, ¿no? Hay algunas complicaciones, por ejemplo, posoperatorias, como las cefaleas que tiene el paciente posanestesia, que son bastante fuertes y continuas, que va a durar, por ejemplo, un buen tiempo en el paciente, es porque durante el proceso operatorio se le ha dado bastante cantidad de oxígeno, ¿no? Entonces, no se olviden que el oxígeno a nivel cerebral es un vasoconstrictor y el CO2 es un vasodilatador a nivel cerebral. Entonces hay que tener mucho cuidado en la administración de cuánto va a ser la dosis y si realmente el paciente necesita esa cantidad. Por tanto, la toxicidad del oxígeno va desde lo que significa que cantidades mayores al 60% por más de 24 horas produce radicales libres que van a ir a reaccionar químicamente con el tejido pulmonar y pueden producir fibrosis, ¿no? O destrucción del tejido pulmonar. Fíjense cómo lo que ayuda también puede destruir, ¿no? Puede provocar depresión de la ventilación alveolar, atelectasias, edema pulmonar, fibrosis, disminución de la concentración de hemoglobina. Por tanto, es importante que se tomen en cuenta esos factores, ¿no? A mayor tiempo de exposición a lo que va a recibir el paciente el oxígeno, pues las consecuencias también van a ser mayores. Obviamente la susceptibilidad es individual, ¿no? Es independientemente del tipo de paciente, no para todos los pacientes es la regla, pero de aquí va la valoración que ustedes van a realizar, ¿no? ¿Quién es mi paciente? ¿Qué patología tiene y cómo están su sintomatología, tanto la clínica como los laboratorios en el paciente? Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a ver que estos efectos secundarios no se presenten en este tipo de pacientes, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hacemos para minimizar estos problemas? Monitorizamos la administración
Y además, en el paciente vamos a ver si va a necesitar técnicas invasivas o no invasivas. Y a través de estas técnicas que son invasivas o no invasivas, vamos a nosotros hacer el seguimiento de este tipo de pacientes, ¿no? Por ejemplo, la pulsiometría a través del saturómetro o a través de la gasometría arterial, la punción arterial, que puede ser discontinua o puede ser continua. Son dos parámetros que nos van a ayudar a ver si los niveles de oxigenación en el paciente son adecuados o necesita un apoyo y de ahí escogemos el dispositivo, ¿sí? Hay otro tipo de inconvenientes, por ejemplo, la infección, pero esto es ya a través de los dispositivos, ¿no? Y los que más consecuencia de infección traen son los sistemas de alto flujo porque se utilizan dispositivos de humidificación y además en relación con la temperatura, ¿no? Y además son de uso más prolongado. En cambio, los de bajo flujo, si mientras se mantenga la máscara para un solo paciente y no se cambie o se lleve a otro paciente, pues no va a presentar ningún tipo de infección. Y aquí hay un esquema de todo lo que hemos visto en relación a la toma de decisiones, ¿no? Si mi paciente está con privación de oxígeno y es una hipoxia leve, pues se le va a dar oxígeno nasal por cánula o mascarilla sin reinhalación. Si el paciente presenta obstrucción de las vías respiratorias, hay ronquidos, hay omnibulación, es decir, y hay alteración de la conciencia, todavía se puede usar el oxígeno por puntas nasales y mascarilla sin reinhalación. Pero cuando ya hay una hipoxia, una disnea moderada a grave, es decir, hay pacientes con edema agudo de pulmón, una EPOC, un asma, y va a depender que yo escoja si es una ventilación a presión positiva no invasiva o sea solo una cánula o bolsa mascarilla del estado de conciencia del paciente, ¿sí? Entonces yo tengo que tomar en cuenta si va a haber hipoxia disnea grave y no toleran la ventilación a presión positiva, tenemos que considerar que se va a tener que intubar al paciente y obviamente utilizar un apoyo que va a ser la ventilación mecánica o a través primero del AMBU y luego la ventilación mecánica. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo guía la forma de escoger un dispositivo, el estado del paciente y la sintomatología. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Doctora, buenas noches. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Dígame. Sí, tenía una pregunta con lo que decían más que nada en tiempos de pandemia sobre el oxígeno medicinal. ¿Es todo lo que estuvimos viendo o es que existe alguna diferencia? En la pandemia, la diferencia en la oxigenoterapia en esta pandemia ha sido muy marcada en el hecho de que los dispositivos que producen aerosoles, aerosolización en relación a partículas, por ejemplo, las nebulizaciones, que están totalmente prohibidas en este tipo de pacientes porque hacen mayor dispersión del virus a través de producir contagio a las personas que están asistiendo a este paciente, se han creado por eso las barreras físicas de protección maximizadas en este tipo de atención de pacientes, ¿no? Y este tipo de asistencia ventilatoria pues ha sido más en relación a empezar, por ejemplo, con un apoyo de cánula, que no duraba ni horas y el paciente directamente pasaba a una intubación, ¿no? Y ser asistido por la ventilación mecánica. Y en ventilación mecánica obviamente hay dos formas, ¿no? La de volumen y la de presión. Y la de volumen es la mejor, obviamente, pero en muchos de los pacientes han tenido que usar hasta la de presión porque no porque era la ideal, sino porque nos faltaban máquinas ventiladoras, ¿no? Para hacer esa asistencia a estos pacientes. Y la fracción inspirada de oxígeno ha sido altísima. De ahí es que muchos pacientes se han empezado a complicar y muchos pacientes han estado más de 10 días en la máquina, lo que ha significado que primero han estado con tubo endotraqueal, lo máximo que pueden estar los pacientes con tubo endotraqueal y recibir asistencia ventilatoria es 10 días. Si pasa esto, el paciente tiene que pasar a recibir una traqueostomía y a través de la traqueostomía va a hacer o va a recibir también la ventilación mecánica. Acá ya puede prolongarse un poco más,
pero los efectos también van a ser secundarios, pueden ser también mayores, ¿no? Infecciones y demás. Pero la forma de tratar la, el COVID con complicación ya pulmonar, pues siempre va a tener los mismos rangos, las mismas bases, solo que se han implementado todo lo que es la bioseguridad, ¿no? Implementando, porque la dispersión, como les digo, de partículas era lo que realmente se cuidaba bastante, ¿no? En el momento de intubar o cuando se hacían, por ejemplo, las aerosolizaciones a través de nebulizaciones, por ejemplo. Luego, para complementar, se ha utilizado los sistemas no invasivos, por ejemplo, el CPAP, ¿no? Para aquellos pacientes que todavía no tenían un gran compromiso pulmonar, pero que sí podían darles ese tipo de apoyo antes que estén demasiado complicados, ha funcionado el CPAP, ¿no? Que es un sistema eh, de apoyo no invasivo de alta presión para poder asistir a este tipo de